Bueno, nos encontramos esta tarde con el catedrático en fisiología Nicolás Días, chico. Díaz Chico. Bueno, cuéntanos un poquito de tu vida, un poquito de quién eres. Bueno, estamos en Fasnia, en el barrio de Las Vistas, donde yo nací hace más años de los que quisiera decir, 75 para 76. Y aquí en este barrio, en aquella época, la persona más famosa fue un hombre de lucha canaria, Nino Morales, que llegó a ser un puntal de los más destacados que había en su tiempo en la lucha canaria. Nosotros hemos estado vinculados siempre a través de, sobre todo mi hermano Aristides Díaz Chico, estuvo toda la vida de luchador, luchó en el Brisas del Teide, fue presidente también del Brisas y tuvo un cargo federativo también. Y yo diría que nuestra en fin, vinculación con la lucha es desde siempre, es decir, o- nacíamos luchando prácticamente, o sea, desde el momento que los niños se encontraban en en el campo, bueno, donde quiera que estuvieran, echaban una lucha y se ponían a luchar. Eso es lo más natural del mundo. O sea, yo aprendí a luchar sin saber cuándo ni cómo aprendí. Siempre he luchado, siempre luché. No llegué a estar federado. Yo creo que porque en aquella época había que tener mucha afición, cosa que yo no tenía, porque el entrenamiento era en el campo donde ahora está un parque infantil al lado de Concepción, del campo de Concepción allí, en el Rincón en Fania. Y se luchaba por la noche y en invierno se bañaba uno con un balde de agua fría del baño, del tanque de Concepción, que salía uno baldado ya toda la tarde. O sea, de estar caliente luchando a mandarte aquel balde de agua fría, acababa tieso, ¿no? A mí me faltaba afición, sinceramente, nunca me dio por estar federado. Cosa que mi hermano se hacía. Mi hermano jugaba al fútbol hasta que se iba la luz y luego venían los luchadores y se ponía a luchar con ellos y se quedaba para adelante. O sea, que tenía más afición. Y de mi época también, cuando era joven, luché en varias ocasiones también con Melquiades Rodríguez, que en aquella época era como un balango. Un balango es una planta de estas, una avena de estas flaquito. Tendría tal vez 14 años aproximadamente cuando yo luchaba con él. Él tenía 14 años, yo soy mayor que él. Eh, y me acuerdo que él no tenía fuerza, no era por supuesto el hombre que fue después, estaba creciendo y estaba flaquito. Y yo le decía que parecía que tenía un ojo en la rodilla, porque levantaba la cadera, pero lo hacía yo Nelson siempre metiendo la rodilla por medio y levantándote con la pierna, con lo más fuerte que tenía. O sea, era muy así. Y yo tuve suerte, creo que fui capaz de eludir mi destino de agricultor rápidamente, porque en aquella época convocaban un tipo de becas que se llamaban rurales, que nos examinaban en Santa Cruz a un grupo de niños y tal. Y yo tuve la suerte que con 11 años conseguí una beca que no perdí nunca y acabé la carrera con ella. Entonces, cuando yo estudié biología y cuando terminé hice la tesis doctoral y me empecé en la Universidad de La Laguna, estuve 2 años en la Universidad de La Laguna del 72 al 75, 2 cursos enteros. Y en el 75 empezó el Colegio Universitario de Las Palmas y me dieron la oportunidad de trabajar allá. Eh, Me pagaban como casi el triple y nos fuimos con la intención de estar un tiempo y volver. De hecho, nunca nos desempadronamos de aquí, de la isla. Pero luego las cosas se fueron poniendo bien y decidimos quedarnos allá, de modo que hace ahora pues 51 años que estamos allá y prácticamente he sido siempre profesor de fisiología toda la vida, he dado clases casi todas las profesiones de médicos que que han salido de la Universidad de Las Palmas y de antes del colegio universitario también. Y yo creo que, bueno, estuve casi 3 años en Estados Unidos, fue la única ausencia que he tenido larga de Canarias. Estuve primero en San Antonio, Texas, con el doctor Maguire, haciendo investigación en cáncer de mama. Y después estuve en California casi otro año más, en la Universidad de California, Irvine. Y ese fue un poco el periplo. A la vuelta saqué la cátedra, soy catedrático de fisiología desde 1992. Y pues ya me jubilé hace un par de años, pero soy profesor emérito. O
sea que eso es aproximadamente la vida desde el punto de vista biográfico, pero la relación con el cáncer empezó más o menos con el año 77 aproximadamente, que hubo un congreso en Las Palmas y en aquella época estábamos nosotros interesados en reproducción. Nos interesaba mucho lo que ocurría con el sistema reproductivo femenino y yo había hecho la tesis doctoral en ese tema y por aquellos días se puso de moda el estudio de los receptores hormonales. Los receptores hormonales son unas moléculas que están dentro de las células, por ejemplo en mama o próstata, que esperan la llegada de la hormona, del receptor, se unen a ella y a partir de esa unión activan la expresión de algunos genes que dan lugar a que pues, se produzcan los cambios importantes que hay en el útero, en las mamas, etc. Y por aquel entonces, más o menos el 77, más o menos, justamente el doctor Maguire, con el que yo estuve después en San Antonio, había puesto en marcha un tipo de analítica que es muy importante, que era la determinación de receptores hormonales en cáncer de mama. Porque, en fin, todas las mujeres saben que las mamas son muy dependientes de las hormonas del ovario y que se desarrollan y tienen su funcionalidad completa a partir de ese tema, y a partir de esas hormonas. Y ocurre que esas hormonas pueden ser carcinogénicas también. O sea, si hay una administración externa importante o si se producen más de la cuenta o simplemente por azares que ocurren dentro de las células, da lugar a mutaciones que se producen en esas células y producen cáncer de mama, por ejemplo. Y lo que ocurre es que solo 6 de cada 10 de esos cánceres son dependientes realmente de hormonas. Y es importante saber si son o no dependientes de hormonas porque ahí se detecta, si se detecta que tienen receptores, ya se sabe que responden a terapias hormonales. Y ese fue un avance extraordinario en aquella época porque se dejó de utilizar a voleo la medicación y se empezó a usar específicamente solo para aquellas mujeres que tuvieran receptores. Y eso nos ayudó bastante. No es como el de próstata. El de próstata prácticamente el 100% tienen receptores de andrógenos, pero las mujeres hacía falta esa analítica para eso. Entonces, a partir de ese tiempo empezamos a relacionarnos mucho con el mundo del cáncer. Desde luego me atrajo como un imán, me interesó muchísimo ese tema y montamos un servicio de analítica en el laboratorio nuestro de fisiología de la Universidad de Las Palmas. Y a partir de aquella época empezamos a proporcionar datos para que las mujeres se beneficiaran de ese tipo de terapia mejor dirigida. Y con el tiempo fui conociendo a otras personas, en fin, me fui, vamos a decirlo entre comillas, siendo un poco famoso, porque fuimos los primeros en España que hicimos ese tipo de analítica. Y fue porque cuando empezamos a hacerla era porque ya teníamos experiencia de haberlo hecho en animales. Entonces, ahí el paso fue muy sencillo, ¿no? Y resulta que más o menos en el año 2000, un poquito antes, quizás 99, 2000, empecé a relacionarme con don Javier Dorta, que era el jefe de servicio de oncología médica del Hospital de la Candelaria, y ocurrió una especie de conjunción de estrellas. A él lo nombraron presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y a mí me nombraron a la vez, por otro lado, presidente de la Asociación Española de Investigación del Cáncer. Entonces, aquella conjunción de estrellas surgió, digo, tenemos que hacer algo en Canarias, como vamos a estar siendo conocidos hoy, medio famosos por ahí, por todo el país, y sin embargo en Canarias no estamos haciendo nada. Entonces, fundamos el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, ICIC. Este es una institución, por lo tanto, que lleva ya 25 años, que se dice pronto. Las actividades de este instituto eran, sobre todo inicialmente, eran formativas. Primero que había que hacer era formar un conjunto de gente que estuviera interesada en la investigación del cáncer, mandarlos a diferentes lugares para que aprendieran lo que aquí no sabíamos y a partir de ahí desarrollar una masa crítica de personas que supieran hacer investigación de cáncer. Cubrimos áreas como la epidemiología, cubrimos áreas de investigación en mama y sobre todo una rama que ha sido muy importante y que sigue siendo muy importante entre nosotros, que es la parte de generación de medicamentos contra el cáncer. Este es un área que ha sido, digamos, bastante explorada desde la época de Antonio González, el químico,
que ellos estudiaban productos naturales para intentar encontrar algunos que tuvieran actividad antitumoral. Y ocurrió que nosotros empezamos por ahí también, por los productos naturales, hace como más de 20 años. Pero los productos naturales tienen, digamos, propiedades interesantes, pero no suelen ser buenos fármacos, porque o no son muy activos, o no se absorben bien, o no tienen, digamos, una vida media suficiente en sangre como para que puedan ser usados como medicamentos. Entonces, el producto natural te sirve como para levantar la liebre. Es decir, este compuesto con esta estructura concreta tiene actividad sobre leucemia, pongamos por caso. Entonces lo que hacemos con eso simplemente es decir, bueno, pues esta parte de la molécula que es la parte activa, vamos a modificarla y conseguir de lo que sería un golfillo de barriada un agente 007. Es lo que estamos intentando hacer. Ese básicamente es el principio. Es decir, estudiando, digamos, partes naturales de las moléculas que son activas, modificarlas después para que sean verdaderos fármacos. ¿Y cuánto lleva eso? Pues fíjate, una molécula, en fin, algunas de las que hemos tratado nosotros, que eran quinonas y tal, pues más de 500 modificaciones sobre una molécula original, que son cada una un compuesto químico distinto, que tienes que ensayar, que tienes que probar, que tienes que demostrar que es mejor que lo que está y que tiene una vida media larga suficientemente buena, que se distribuye lo suficiente por ahí y que llega al tumor y es capaz de hacer cosas en él. O sea que es bien complicado todo eso. Entonces, desde hace ya bastante tiempo, digamos, las tres esferas que tenemos nosotros trabajando en la Fundación son, primero, divulgación. O sea, nosotros hay un programa de radio, en Radio La Autonómica, que lo hacemos. Aparte de eso, tenemos intervenciones en muchos pueblos, en muchos sitios, donde quiera que nos convocan. A ver, esta tarde mismo está viendo una charla de uno de los nuestros en el Club Metropole de Las Palmas. Pero yo doy charlas en Tenerife, en el Sausal, en La Laguna, en qué sé yo, todo. No debe quedar muchos sitios en que no hayamos estado. En todas las islas hemos estado también, hace muy poco estuvimos en Teguise. La divulgación es fundamental porque la gente tiene que ser consciente de cuál es el tamaño del problema del cáncer, que está pasando rápidamente ya a ser el que más mortalidad produce. Ya le está ganando a las cardiovasculares. Entonces es muy importante que la gente sepa qué se puede y qué no se puede hacer en relación con eso. La segunda esfera tiene que ver también con la formación. Si se fijan en nuestra página web, icic.es, verán que la actividad formativa, sobre todo en la formación de médicos, pero no solo médicos, sino también de doctores o gente que tenga que ver con la investigación, es enorme. Ahora mismo estamos trabajando con muchas empresas farmacéuticas organizando sesiones de actualización continua para médicos que están en ejercicio. Ese es un trabajo infinito, o sea, ni se sabe, se puede decir que en este momento la clase médica relacionada con el cáncer en Canarias está teniendo, en fin, con la ayuda nuestra, no protagonizada por nosotros, sino colaborando en la medida que se puede, organizando todo. O sea, nos ocupamos de todo, menos ir a las charlas, que algunos de nosotros participan, pero no siempre, ¿no? Está recibiendo la mejor formación posible, de modo que los pacientes pueden estar seguros que si tienen un cáncer en Canarias, seguro que van a encontrar médicos que están al día en las últimas técnicas de cómo va a ser ese tratamiento, ese diagnóstico y esa forma de lidiar con su enfermedad. Eso es muy importante. Y la tercera pata tiene que ver con la actividad propia de investigación, que es propia, pero no solo propia, sino que nosotros tenemos varias personas contratadas en la fundación que trabajan en nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio está en lo que hemos llamado históricamente la Torre de Químicas de La Laguna, de la Universidad de La Laguna, que tiene 3 plantas habilitadas por el Instituto el ITER, Instituto de Energías Renovables de Tenerife, el ITER, el Parque Tecnológico de Tenerife, disculpen. El Parque Tecnológico de Tenerife tiene se llama INTEC, por eso me confundí. INTEC se llama la instalación aquella, y ahí tenemos nuestros laboratorios. Tenemos un laboratorio de química magnífico, muy buenos químicos, hacen un laboratorio de cultivos celulares que es para estudiar en células tumorales aisladas el efecto de los diferentes compuestos.
y tenemos un laboratorio que es de biología molecular relacionado con este tipo de cosas. Pero no trabajamos solos con nuestra gente que está contratada, sino que nuestra gente que está contratada trabaja de la mano con gente de las dos universidades y también aprovechamos las instalaciones que tiene la Universidad de La Laguna, magníficas, por cierto, de animalario y también de determinación de estructuras químicas para llevar a cabo, digamos, en fin, el conocimiento mejor de las moléculas que estamos haciendo. Ese es un trabajo que estamos, digamos, subvencionando, que estamos pagando, porque hemos conseguido varios proyectos importantes, uno de la Agencia Canaria de Innovación, que duró hasta hace poco. Tenemos ahora mismo dos proyectos del Estado. Uno tiene que ver con cáncer y otro tiene que ver con antibióticos, que también son, algunas cosas pueden ser más o menos comunes. Y tenemos también apoyo de diversos organismos y de diversos grupos con los que hemos colaborado en diferentes cosas. Por ejemplo, hace poco una carrera solidaria en Teguise, que recaudaron 6.000 euros que quisieron aportar a nuestra fundación para apoyar la investigación en cáncer. De modo que sí que tenemos experiencia en eso. 25 años y ya nos miran con bastante seriedad. De modo que yo creo que el presupuesto del año pasado de nuestra fundación con todo esto fueron como 670.000 euros aproximadamente. Y hemos dado trabajo, yo no sé exactamente cuánto, pero yo diría que entre 7 y 12 personas trabajan con nosotros. Suelen ser químicos, doctores en química, doctores en biología, doctores en farmacia y otros, algunos son licenciados con máster y tal, pero la mayoría suelen ser doctores porque el tipo de especialización que se requiere es muy importante. Es muy importante también todo el proceso que llevan a la investigación en sí, porque la gente piensa dinero para investigación, pero ¿para qué? Puede pensar, ¿no? Pero es que hay que contratar gente, hay que comprar materiales, publicaciones científicas que al final... Sí. Yo suelo decir una cosa que, en fin, no me desdigo. O sea, hacer investigación en Canarias es caro y lento. Y si tú comparas, por ejemplo, lo que cuesta hacer un proyecto de este tipo en Estados Unidos, a lo mejor te cuesta 2 años. En Europa te cuesta 3, en España te cuesta 4 y en España y en Canarias 5. ¿Por qué? Porque estamos lejos y estamos o sea, tú tienes que importar compuestos que vienen, por ejemplo, los compras en California, tienen que viajar por medio mundo para llegar aquí, pero con un problema, es que aquí tenemos una aduana que, por ejemplo, traer cosas de Europa nos retiene en esa aduana los compuestos y a veces se caducan y se echan a perder porque vienen congelados y no podemos sacarlos porque no hay tiempo, literalmente. Te llega un viernes y eso es criminal porque hasta el lunes no te lo dan y ya se evaporó el hielo seco y ya te gastas dinero. Entonces, todo es muy lento, todo va muy despacio, todo va, qué sé yo, la masa crítica no es suficientemente importante. Entonces, estamos trabajando mucho, hemos gastado bastante dinero, hemos tenido patentes importantes de nivel mundial, que se dice pronto, y también tenemos, digamos, cuestiones originales en las que estamos desarrollando y que estamos muy esperanzados, estamos realmente con posibilidades de hacerlo. Pero mientras tanto, lo que hemos hecho ha sido dar un montón de empleo, formar un montón de gente que ahora están por medio mundo. O sea, ahora mismo me estaba acordando de un chico que está en Dinamarca publicando en las mejores revistas del mundo, tío, un crack auténtico. Pero tenemos otra chica que está en Florencia también trabajando en una universidad importante. No sé, te podría citar así de ellos. Yo creo que han pasado por nosotros, por nuestras manos, más de 100 personas que han tenido formación y han tenido oportunidad de hacer investigación de primera clase con buenas publicaciones, con tesis doctorales, etcétera, que tienen esa capacidad. O sea, hemos ido haciendo un trabajo, digamos, minucioso, yo creo que muy cualificado, muy difícil de hacer, bastante caro, por cierto, bastante caro, por cierto. Y de ahí que hace falta cualquier tipo de ayuda, viene bien, porque al final resulta que pequeñas cosas te aportan lo suficiente como para... Primero te dan ánimo a seguir, que no es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. Muchas noches de sueño me he pasado yo pensando cómo vamos a pagar las nóminas a final de mes, porque no siempre está el dinero disponible para lo que haga falta, ¿no? Y aparte del ánimo, pues pequeñas aportaciones vienen bien siempre. Eso es muy importante porque proceden de personas que están concienciadas con el cáncer. Y significa que son capaces de rascarse el bolsillo para aportar lo que haga falta y tirar para adelante. He tenido algún problema familiar cercano con mi hijo, por ejemplo. ¿No? Lo que usted decía antes, ¿no? De la cantidad de médicos
oncólogos, cirujanos que luchan contra el cáncer, y la verdad que hemos pasado una batería de oncólogos, de cirujanos, de médicos, de enfermeros, de psicólogos y todo, y la verdad que hay un nivel impresionante, ¿eh? Sí. Le hablo del Hospital de la Candelaria y el Hospital General también en la Cuesta, también que después de tratar, sobre todo en la Candelaria, esa humanidad, esa forma de tratar al enfermo, la verdad que gran trabajo que están haciendo ustedes. Y don Nicolás, una pregunta, ¿tiene que tocar muchas puertas para que le lleguen ese tipo de ayuda o subvenciones para que ustedes sigan trabajando en estos proyectos que tienen previstos? A ver, es difícil conseguir el dinero. Siempre fue difícil y siempre será difícil, no hay otra. Para que tengas una idea, tocamos todas las puertas y algunas se abren. Mi impresión es que del orden de... Yo he tenido muchísimas entrevistas con muchísima gente para intentar que inviertan bien, que hagan donaciones a través de la fundación, o bien que compren acciones de una empresa paralela que tenemos montada también, que se llama Centro Atlántico del Medicamento, y que hemos conseguido más o menos, yo creo que de cada 10 entrevistas, una funciona aproximadamente. Eso viene a ser el rango. Para que tengas una idea de mejor, tenemos proyectos europeos, tenemos 2 proyectos estatales y tenemos proyectos de la comunidad autónoma. Tenemos todo ese abanico de cuestiones, y de uno del Cabildo de Tenerife también. Del Cabildo de Tenerife, a través de un programa que tienen ahora que para formación de doctores también, justamente en ese terreno, que les interesa al parecer que aparezcan ahí, y hemos conseguido una doctora en química que está trabajando ahí también. Muy bien. Y mira, cualquier cosa que se haga es importante. ¿Por qué? Siempre se define el cáncer como una enfermedad que afecta a toda la familia, no solo al paciente. Toda la familia se ve afectada cuando hay un cáncer en ella. Y esto significa que distorsiona completamente la vida familiar, da lugar a una serie de situaciones que en muchos casos son imprevistas completamente, que están, por así decirlo, asociadas no solo a la persona, sino que, por así decirlo, cuando hay una situación de estrés que afecta a uno de los miembros de la familia, resulta que se produce también una concatenación de acontecimientos que afectan a todos los demás también. Por ejemplo, si hay niños en edad escolar, les afecta. Si hay, qué sé yo, un matrimonio que estaba medio así, pues muchas veces no sobrevive a ese tema. No sé, todo ese tipo de cosas. Entonces, es importante no solo el hecho de trabajar en investigación y obtener buenos fármacos, etcétera, sino que dar el apoyo correspondiente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de lo que es el mantenimiento del espíritu, del ánimo, de la situación de optimismo, para poder primero vencer la enfermedad, pero también ayudar a los demás miembros de la familia a que realmente puedan tener esa, digamos, ese apoyo psicológico, esa cercanía con lo que está ocurriendo, y entendiendo lo que está ocurriendo es siempre mucho más fácil poder sobrellevarlo. Por eso es tan importante la divulgación, y por eso yo creo que al ocupar esas 3 esferas estamos haciendo, yo creo, un trabajo bastante importante, porque los médicos están bien formados, las familias están razonablemente concienciadas de lo que puede pasar o puede dejar de pasar, y estamos a la vez intentando sacar adelante algunos tipos de fármacos. Yo creo que está bastante bien. Entonces, nuestro lema empezó siendo, y sigue siendo, Canarias contra el cáncer. ¿Por qué? Porque cuando empezamos nosotros hace 25 años, la situación no era como es ahora. Parece una broma, pero se dice, por ejemplo, si yo te digo, en un hospital de Fuerteventura, que es un hospital no tan importante como la Candelaria o esto, pero bueno, pues ahí el diagnóstico que se hace a las mujeres con cáncer de mama viene a ser igual que el que se está haciendo ya aquí. Eso, ¿cómo se consigue eso? Pues hace poco tiempo no había ni oncólogo. ¿Cómo se consigue esto? Pues con concienciación de la gente, digamos, llevando la necesidad de crear cosas que son importantes para los pacientes en los hospitales. Eso se hace con formación y también con divulgación, y con empujando, digamos, a la sociedad para que tome las decisiones, para que los políticos tomen las decisiones necesarias para dotar de personal y de servicios a todo el mundo, y se pueda ir adelante todos de la mano. Así es un poco. Yo, en mi caso, muchas personas saben que yo pasé una leucemia.
No sé si tú has trabajado con la leucemia preomielocítica aguda, si te suena. Me suena, pero no he trabajado con ella. El Sí. tratamiento vino de China, no sé si se estudió en unos 1970 por ahí, y se aprobó, según me dijo Héctor, que es uno de los hematólogos, se aprobó en 2019 traerlo aquí a Europa, particularmente en España. Un tratamiento con una parte oral y otra parte inyectada. Es arsénico lo que me inyectaron. No sé si tú. Sí, sí. El arsénico se suele usar para. El arsénico ha sido un antitumoral que se usó durante mucho tiempo. No, no es de los más usual ya, pero en algunos tipos de indicaciones tiene todavía esa actividad, ¿sí? En mi caso Y funciona bien. me lo inyectaron todos los días, un Sí. mes sí o mes no. Pero son poquititos, o sea, la dosis que te ponen es pequeñita porque son tóxicos fuertísimos. Sí. Sí. Me pusieron, bueno, la piel me ardía. Uno de los efectos secundarios que tuve fueron unos dolores increíbles como en la zona lumbar. Claro, de estar acostado también y bueno, y me atendió la unidad del dolor. Los médicos que me trataron aquí en el hospital La Candelaria, excelentes. O sea, Tomás, Teresa, Héctor, bueno, unos médicos del 10. Yo no entiendo cómo me pude recuperar tan rápido de un cáncer que es como la leucemia peromielocítica aguda, que te puede tumbar de un día para otro porque tiene un avance bastante rápido. O sea, tenía la hemoglobina a 8 cuando yo ingresé pues, de urgencia, y en unos 9 10 meses ya me encuentro otra vez teniendo una vida normal. Todavía me dijo la doctora Gemma que no puedo coger sol, pero, pero estoy ya entrenando en el gimnasio, estoy haciendo pantalón lucha canaria, me veo más fuerte que nunca. Y todo y ha sido gracias. Yo a veces cuando pienso en esto me emociono un poco, pero ha sido gracias a la ciencia y al entorno humano que hay ahí, que está al pie del cañón para ayudarnos. La sanidad, opino que para estas cosas graves está fina, para otras cosas creo que tiene sus dificultades, pero creo que el cáncer lo está atendiendo bastante bien. No sé si he escuchado que hay un tipo de cáncer de mama que no se está subvencionando al 100%. No sé, tú estarás más informado que yo. Sí, en ese estamos nosotros, el tipo que se llama triple negativo, que es un tipo de cáncer que afecta mucho a las mujeres jóvenes y no tiene buen pronóstico, es bastante difícil de tratar. Y una de nuestras líneas es justamente obtener fármacos contra el cáncer de mama de este tipo, que es tan agresivo, ¿sí? Sí, pero en tu caso, por ejemplo, es un paradigma de cómo son las cosas, fíjate. Primer asunto, tratamiento que viene de China, es decir, fíjense lo que es la ciencia y lo que importa esto. O sea, es un mundo globalizado. O sea, un avance que se produce en China, que hace 50 años era impensable que saliera de allí, sin embargo, es el tratamiento que te vino a ti para tratarte. Lo grande de la ciencia es que muchos trabajamos aportando pequeños granos de arena para conseguir que finalmente emerja un tipo de tratamiento que es fundamental. Y cuando se consigue en un sitio, es válido para toda la humanidad. Eso es extraordinario. No hay imagínense ustedes, cualquier otra actividad no es así. Un chip se lo guardan, un no sé qué se lo guardan, un arma secreta se la guardan. En medicina no. O sea, los avances se conocen, se publican, se divulgan y llegan a todo el mundo. Eso es tan importante. Y el hecho de que la medicina pública pueda hacer frente a este tipo de cosas y ser capaz de tratar pacientes gravísimos con dificultades enormes, tiene algo que nosotros quizás no valoramos lo suficiente. Les voy a contar una historia que es bastante, en fin, la viví de cerca porque eran amigos míos. Una pareja de amigos chilenos con los que coincidimos en San Antonio cuando estábamos en el laboratorio del doctor Maguire trabajando en cáncer de mama. Al cabo de un tiempo se mudaron a California y vivían estupendamente. Tienen una casa preciosa, tenían tal cual. Llegó el momento que le dio un cáncer de mama a la señora y allí la medicina pública prácticamente no existe. Tienes seguros privados que te cubren lo que te cubren y esta pareja tuvo que vender la casa para tratarse a la señora de cáncer de mama. Eso es completamente impensable en España. O sea, la persona más humilde con el cáncer más terrible
puede ser tratada por la medicina pública Sí, sí. en igualdad de condiciones prácticamente con otros. De hecho, Sí. hay uno de estos tipos de los youtubers que tiene residencia fijada en Andorra para no pagar impuestos y por tanto no financiar la sanidad pública, que cuando le dio cáncer se vino a tratar a España, porque claro, no vas a comparar, ¿no? Aquí hay buenos médicos. Claro, no vas a comparar. Entonces, ese es el tema. Yo creo que son cuestiones que hay que hablar de ellas todos los días, porque Sí. es tan importante que la gente se dé cuenta lo mucho que vale la sanidad pública. Y Sí. multidisciplinar, que no vas a un profesional solo, sino No. cada Ese- uno con su especialidad. Sí, sí. Y de varias especialidades se puede poner en común. Sí, es como una máquina de relojería. Tú puedes intercambiar piezas, a veces funciona más una, a veces funciona más otra, pero todas están a la vez esperando que aquello camine y dar la hora exacta. Eso es fundamental. Sí. En mi caso, por ejemplo, de mi hijo, que tuvo un tumor en el recto, pues primero el cirujano, que no se podía operar, que empezaba a darse quimio. La verdad que las primeras noticias fueron muy malas, ¿no? Y muy chocantes. Pero bueno, después de la quimio, que fueron más de 300 horas de quimio, el tumor ha desaparecido. Eso lo dijo el oncólogo antes de empezar el tratamiento. Luego tuvo un tratamiento de quimioterapia también y radioterapia, una semana. Y estamos sorprendidos, teóricamente, porque las pruebas que le han hecho, pues digamos que el tumor ha desaparecido. Ahora estamos esperando se ha hecho una serie de pruebas, ayer mismo tuvo una prueba, esperando a ver lo que le decía el cirujano. Pero referente a eso, hospital de día, el trato que le dan a los enfermos allí es tremendo. La verdad que te dan la vida por los enfermos. Sí. Los oncólogos, los cirujanos, esa humanidad que tienen, a veces te choca fuerte cuando te dicen la mala noticia, pero bueno, hay que estar preparado para todo. Pero la unidad del cáncer, que te pone un psicólogo para atender a los familiares y al enfermo en este caso. Nosotros estamos súper agradecidos del trabajo que hacen en esa. Yo le hablo del Hospital de Candelaria porque es nuestro caso, ¿no? Me imagino que los universitarios serán los mismos. Pero cada día mejorando, los médicos nunca paran de estudiar, siempre están trabajando y ustedes que siempre están investigando y esa fundación, y la verdad que le doy las gracias por ese gran trabajo que están haciendo hace 25 años y lo decimos todos, que nos encontramos con un problema de esto, como usted decía antes, se enferma una persona y eso afecta a todo el entorno familiar, desde los niños, que tenemos un nieto de 8 años y siempre está preguntando ¿y qué le pasa a tío Tono? ¿Y qué le pasa a tío Tono? Siempre está un poco con la operación que le hicieron. Entonces, gracias a la ayuda médica, a esos consejos de tanto oncólogos, cirujanos, la psicóloga, la unidad la verdad que tremendo, la verdad que me emociona un poco hablando porque llevamos 6 o 8 meses con el tema este y estamos contentos, sobre todo por el trato y el trabajo y el sacrificio que hacen los médicos cada día para poder solucionar esos problemas que van saliendo todos los días, que como usted decía antes, pues es un tema ya que supera el tema de corazón, ¿no? De infarto, el tema cardiovascular, ¿no? Sí. Y cada día hay más. Y gracias a personas como usted, a la Fundación, pues yo hago un llamamiento también a las personas que puedan ver el vídeo de ayudar de alguna manera, aportando económicamente lo que se pueda para que la Fundación siga trabajando en investigación y sea bueno para el beneficio de toda la sociedad canaria. Hasta si eres empresario y donas, te puedes desgravar un porcentaje. Sí, correcto. Entonces, yo si fuera empresario, a mí me gustaría donar un porcentaje a la fundación de ustedes, porque sé que el dinero va directo ahí y cuanto por menos manos pasa el dinero, mejor, es una opinión mía. O sea, yo creo que si el primero va al Estado, después, bueno, prefiero que vaya directo al origen de la causa y si me dejan de grabarme, pues yo creo que a los empresarios esto les interesa hasta de forma egoísta, ¿sabes? Que lo que queremos al final es que ustedes consigan tener una economía fuerte para que Canarias mejore sus investigaciones en cuanto a cáncer se refiere. Sí, nosotros, a ver,
Las donaciones particulares en realidad no son muy elevadas. Sí que hemos tenido aportaciones importantes como, vamos a decirlo, egoístas, desde el punto de vista de nuestra empresa, de la Centro Atlántico de Medicamentos, CEAMED. Es una sociedad anónima y tiene una peculiaridad, y es que las personas que tienen empresas que se pueden desgravar a través de la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, parte de sus impuestos, pueden, digamos, materializar esa RIC mediante la adquisición de acciones en nuestra empresa. Y eso ha supuesto que han llegado a la empresa ahora mismo. La empresa tiene ya más inversores externos que lo que constituimos originalmente la empresa. Y siempre ha sido así. O sea, los empresarios que disponen de reserva de inversiones pueden adquirir acciones y con eso materializan la reserva de inversiones, y les vale a ellos porque al final tienen acciones en una empresa que puede... O sea, no tiene que ocurrir ningún milagro porque estamos haciendo bien las cosas para tener éxito, y en algún momento puede valer muchísimo más de lo que gastaron en ella. O sea, que eso es Desde un poco lo que hay. Incentivamos a las empresas a que colaboren con la fundación, porque vamos a ganar todos al final, nunca mejor dicho. Sí. Y bueno, la idea que tú tenías ha sido la de poner en marcha una luchada benéfica. Cuéntanos un poco cuál es tu idea. Sí, pues nada, me pongo la ropa hace más o menos un mes, la ropa de brega, y voy a entrenar aquí al campo del Escobanal con mi familia, que está mi sobrino y mi hermano ahí. Me pongo la ropa, agarro con los compañeros y me encuentro bien. Y bueno, llega un compañero que se llama Susi Marrero y me dice, mira, Susi Marrero, sí, que fue a Puntal C, fue un buen puntal. Me dice, Amadeo, la piedra está en tu tejado ahora. La gente se volcó contigo para donar sangre y todo. ¿Qué te parece hacer una lucha benéfica? Y al final vamos aquí a apoyar a la causa. Y le dije, coño, pues no es mala idea. Según me dijo eso, yo tengo la mano rápida. Me saco una foto así de la camisa y la subí al Facebook y dije que quién estaba dispuesto a ayudarme. Ahora las redes sociales es el movimiento que hay ahora mismo de comunicación, que ha sido una revolución también, eso es aparte, pero lo subí y no sé si tuve unas 100 personas que lo repostearon para que se viera, y no sé si más de 20 luchadores están dispuestos a colaborar. Tenemos a Santi, que hace el levantamiento de arado, que después se pondría la ropa para luchar. Tendremos Puntales C, que también quieren colaborar, y todo esto es cuestión de dar publicidad y moverlo. Y la idea sería que los fondos que se recauden fueran para la fundación. Sí. Mira, yo te agradezco tanto esta iniciativa, porque realmente el mundo del deporte es un mundo, digamos, un poco distante de la investigación, pero fíjate que con cierta frecuencia aparecen casos, algunos como el tuyo. El futbolista aquí en Canarias, claro, el que tuvo el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin todavía está el capitán de la Unión Deportiva, Kilian. Y desgraciadamente lo volvió a tener, si no me equivoco, está ahora otra vez en tratamiento. Sí, vamos a ver si el hombre sale adelante. Y suele ser el tipo de cáncer más común en la gente joven, aparte de estos dos que he mencionado, de leucemia y linfoma, suele ser cáncer de testículo, que suele ser, hay un montón de futbolistas que han tenido y de luchadores que tienen ese tema. Entonces, tenemos que tener una labor de concienciación de que la gente conozca aproximadamente cuáles son los síntomas de algunos tipos de tumores frecuentes. Tienen que saberlo. Tenemos que hacer, con la jornada deberíamos hacer, con la luchada deberíamos hacer primero una jornada de divulgación, hablando de los tipos de cánceres en los deportistas y cuáles son los síntomas importantes que pueden tener para que los conozcan, y después también ¿cómo diría yo?, una continuidad con las familias que vengan, que se motiven, porque nosotros damos charlas en muchos sitios, entonces que puedan asistir, que vayan, que entiendan, y hacemos también divulgación. Mi ilusión sería que el terreno está a rebosar.
de que haya un ambiente de amistad, que al final vamos a estar todos ahí luchando todos por una misma causa. Va a haber una guagua por fuera para la gente que quiera donar sangre. Esta mañana llamé al Instituto de Donación y ya está hablado con ellos. Necesitamos simplemente una superficie plana y una toma de corriente que nos la podría proporcionar el campo. Y ojalá llenemos el terreno y nos echemos todos una carne fiesta, como quien dice, y tú nos expliques un poco ahí a la gente que vamos a estar ahí. Lo importante que es que nos unamos, porque ahora el cáncer, yo creo que con un 90% de posibilidad, si no te pasa a ti, le va a pasar algún caso cercano tuyo. Sí. Y queremos estar bien nosotros y los nuestros, que queremos que estén bien al final. Sí. Hay que saber bastante, o sea, en este momento tenemos un conocimiento razonablemente grande de causas de cáncer, cuáles son las cosas que no deberíamos hacer y que podríamos evitar de alguna forma o retrasar o hacer que el cáncer pues tarde mucho más en aparecer o en caso de que aparezca que no sea lo virulento que podría llegar a ser. Hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y que no quería dejar pasar este micrófono sin contarlo. Durante años ha habido campañas antitabaco muy importantes. El tabaco produce no solo cáncer de pulmón, que todo el mundo lo sabe, que te produce un tipo de cáncer que son terroríficos, que hasta hace poco eran mortales en necesidad. Últimamente se está consiguiendo mejorar bastante el tratamiento, etcétera, ¿no? Pero que no solo ataca a los pulmones, ataca todo el tracto respiratorio, por ejemplo la garganta, todo el mundo sabe. Está empezando a haber bastantes mujeres con traqueotomía y por tanto respirando a través de una abertura en la tráquea. Y eso es tremendo. Pero sobre todo está ocurriendo una cosa y es que la industria tabaquera se ha dado cuenta de que tabaco están vendiendo cada vez menos. Pero hay una forma de vender tabaco que es otra, que son los vapeadores. Sí. Y ves tus niños o jovencitos Niños que ya, chupando eso y es lo mismo. Sí. Es lo mismo, en el fondo es lo mismo que lo que estaba y haciendo. no sé si peor en algunos ángulos. Eso es un disparate como una casa Sí. y hay que concienciar a la gente que eso ocurre. Eso parece que nos ha cogido como despistados, pero la industria sabe lo que está haciendo. O sea, ellos que quieren ganar dinero y si te mueres, te mueres. Allá tú estás ejerciendo tu libertad, pero estás ejerciendo una libertad basada en la ignorancia. Por tanto, nuestro trabajo tiene que ser concienciar a la gente de que hay cosas que no se pueden hacer. Y que si haces eso, es probable que estás comprando números por una rifa que te puede tocar. Y que la alimentación, don Nicolás, perjudica una mala alimentación a producirse un cáncer o a reproducirse, no sé cómo se puede decir. Puede perjudicar. A ver, siempre se dice que cualquier cosa que tenga un exceso de grasa te puede producir problemas a la larga. No solo de cáncer, sino de todo tipo de alteraciones que tienen que ver con la funcionalidad de las articulaciones, tiene que ver con artritis, artrosis, con todo ese tipo de cosas, y sobre todo con enfermedades metabólicas. La diabetes tipo 2 es un tipo de enfermedad que se produce por un exceso de comida, básicamente. Es por un exceso de comida. Y es, digamos, la enfermedad más fácilmente evitable. Todo lo que hay que hacer es cerrar la boca. Entonces, no solo tenemos que considerar... O sea, cuando hablamos de divulgación... hablamos antes de los vapers, pero también los dulces en los niños. Claro. Hay una cultura de dulces en las fiestas, dulces en el colegio, venta de dulces. Sí. Y cuidado que los dulces, hay un abuso... Sí, de bollería industrial en general. Bollería, sí. El azúcar es un tema que tiene un montón de grasa oculta. Sí. Porque no la ves. Y esa mezcla de grasa y de azúcar es tan buena que a la gente le encanta, y entonces comen de forma insaciable. Esto es muy peligroso. Es difícil dejar de comerla después. Una vez llega está en un punto de adicción, ¿verdad? Que te vuelves adicto a ya puede ser a la comida, o al azúcar o al tabaco, después es más difícil. Creo que hay evidencia de que el azúcar es adictiva como una droga. Sí, fíjate pero no solo el azúcar, fíjate, es una cosa curiosa. Tú cuando te pones a comer papas, por ejemplo, papas fritas de paquete y tal, parece que no puedes parar. Comes. ¿Y por qué es eso? Fíjate, lo que se está produciendo, fíjate, qué curioso, es un producto interno del cuerpo, que es equivalente a el tetrahidrocannabinol, al del porro, que te anima a seguir comiendo.
Sí, que te anima a seguir comiendo. Ese es el tema. Ese es muy, muy curioso porque además es también es un tipo de... Ese compuesto interno, anandamina se llama, tiene que ver también con el dolor. Y tiene que ver con cuánto hay en circulación para saber si te da o no dolor. Por ejemplo, una señora que hace un tiempo se quejaba de que ella no sentía dolor. No sentía dolor significaba que se quemaba cuando estaba friendo cosas porque no sentía el dolor. Le saltaba el aceite y no sentía nada, no percibía el dolor. Y se descubrió que tenía un exceso de este compuesto interno equivalente al tetrahidrocannabinol. Y eso le suprimía el dolor. No todos ¿Es un opioide? No es un opioide, es un endocannabinoide. Endocannabinoide. Los opioides, los opiáceos, lo son porque imitan otro compuesto interno, que son los opiáceos internos. Los productos nuestros que son similares. Sí, la morfina es un opioide, por ejemplo. Es un opioide, sí. La morfina y el fentanilo. Y el fentanilo, sí. También, sí. Así que, bien. Volviendo otra vez a lo de la lucha, mi relación con la lucha ya la he contado al principio, que desde niño luchaba, tenía digamos... Tu hermano, que es vecino mío, Sí. que yo he trabajado con él en la huerta y tal. Sí, Bueno, arquitecto, sí. técnico, él fue luchador y a él se le veía la cara de emoción cuando hablaba de lucha. Sí, era muy vehemente también. Era una persona vehemente, le gustaba, se animaba mucho, se enfadaba con los árbitros. Yo creo que los árbitros lo odian todavía. Era muy bueno haciendo poesía también, ¿eh? Sí, Está muy también. bueno, sí, También, de sí. varias poesías. Esto era porque éramos vecinos de Pepe Urbano. Pepe Urbano vivía justo ahí debajo, al comienzo de la calle, donde Albertina, la casa que está detrás de Teja, era de Pepe Urbano. Y cuando íbamos a la escuela todos los días pasábamos por delante de la puerta de Pepe Urbano y él, si estaba allí, nos recitábamos una décima o nos echaba un pareado o lo que fuera, pero él y yo aprendimos con Pepe Urbano. Sí. Y aprovechando que tenemos a David, que es doctor en fisioterapia, ¿nos puedes contar un poco la relación que puede haber entre el cáncer y la fisioterapia? Sí, realmente al final, como decía antes, nosotros estudiamos todos de manera multidisciplinar, ¿no? Necesitamos especialidades de cada tipo y en la fisioterapia también tenemos una labor muy importante en el tema de la actividad física relacionada a la recuperación. De hecho, sabemos que hay intervenciones de fisioterapia que se hacen antes y después del tratamiento. Antes para preparar a los pacientes y después para que la recuperación pues, se pueda llevar de la mejor manera posible. Y de hecho los estudios que trabajamos nosotros sabemos que la actividad física también está relacionada con el estrés, con la ansiedad, estas cosas que nos contaba Nicolás, que influyen también tanto al paciente como a los familiares. Entonces, si hago actividad física, puedo reducir mis niveles de estrés, de ansiedad, de catastrofismo, se le llama, ¿no? Que es como cuando uno piensa ¿por qué me pasa esto a mí, ¿no? Que los pacientes con cáncer es bastante ¿por qué me pasa a mí? Lo peor, este tipo de pensamientos. Y trabajamos mucho desde el acompañamiento a los pacientes, porque les vemos mucho cuando vienen a nosotros, muchos días seguidos, en muchas semanas. Y les educamos, es parte nuestra también dentro de nuestros méritos, educar a los pacientes en la importancia de cómo manejar su proceso, que desde el punto de vista nuestro, obviamente, porque luego tenemos la divulgación que hacen en la fundación y los psicólogos también hacen su propia educación, que es muy importante que el paciente entienda, y nosotros ya sabemos que educar a los pacientes incluso hace que hablando de dolor, por ejemplo, que sientan menos dolor, solamente por saber lo que les está pasando. Sí, porque el dolor podemos decir que tiene como varias capas, ¿no? El dolor tiene una capa psicológica, a lo mejor, ¿no? Pues se dice sí, un componente, componente vale. biopsicosocial. Sabemos que, de hecho, y hay autores trabajando incluso diciendo biopsicosocial y espiritual también. Hay gente, no, pero al final es un conjunto de todo. La nutrición influye también el ambiente en el que tú vivas, incluye el poder económico que tú tengas, incluye todos los aspectos de tu vida y de los de tu alrededor, incluyendo pues lo que iba a decir de la parte de cada uno de esos componentes. Incluso sabemos que pueden producir cambios epigenéticos, que a nivel epigenético, que Nicolás sabrá un poquito más de eso a lo mejor, pero todo influye cómo un gen se expresa en nuestro cuerpo, por ejemplo,
depende de todo, ¿no? Entonces es importante que cada una de las disciplinas pues ayude a los pacientes con cáncer y en general a entender eso y cada uno desde su parte trabajar cada uno de los componentes. Por ejemplo, nosotros trabajamos más la actividad física, podemos dar alguna recomendación de sueño o de cómo influye el estrés o la ansiedad desde nuestra parte, luego los psicólogos harán su parte, la nutrición hará su parte, la medicina su parte, ¿no? ¿Qué opinas del entrenamiento de fuerza para ciertas personas que tienen algún tipo de cáncer? Entiendo que para todo el mundo no podrá hacer entrenamiento de fuerza, pero entendiendo entrenamiento de fuerza desde apretar aquí y hacer que apriete o coger una mancuerna, hablemos un poquito de esa importancia de estar fuerte, que hace poco vi un vídeo que decía que por cada 5 kilos de fuerza que tienes, previenes el cáncer en no sé qué proporción. No sé hasta qué punto, qué opinión tienes tú de eso. Bueno, lo primero que me gustaría dejar claro es que el paciente con cáncer hay que empoderarle, pero con cuidado. Hay que hacerle entender que va a tener periodos de fatiga y que son normales y hay que respetarlos, tener periodos de cansancio que también hay que respetar y no obligarse a hacer una cosa porque sabemos que nos va a hacer bien, sino tiene que estar todo dosificado. Si vemos que la persona, por ejemplo, está más fatigada y a lo mejor no quiere hacer un levantamiento de fuerza, pues puede caminar a lo mejor o hacer algo de actividad física, ¿no? Que se puede, en las primeras fases sobre todo. Ya una vez estamos en la parte de recuperación, nosotros sabemos que, si no me equivoco, el dato es un 47% de los pacientes que se recuperan del cáncer llegan a tener un dolor crónico. Dolor crónico, aquel que dura más, dolor crónico persistente, que dura más de 3 meses. Y nosotros sabemos que el ejercicio, el entrenamiento de fuerza incluidos, pues pueden beneficiar a disminuir ese dolor, ¿no? Incluso en algunos casos hasta desaparecer, que es bastante interesante a nivel de cómo nuestro cuerpo realmente necesita la actividad física para regular todo su metabolismo. La homeostasis general del cuerpo se puede ver regulada por el ejercicio. Sí, que yo hablo de entrenamiento de fuerza y a lo mejor parece que quiero explicar 100 kilos en press de banca. No, entrenamiento de fuerza yo lo veo levantarte y sentarte de una silla con una pequeña carga o sin carga, eso ya es entrenamiento de fuerza. O hasta una persona que está inmóvil en una cama, apretar y soltar aquí o algo, siempre que se pueda. Ya, he escuchado que también la capacidad de apriete es un predictor de la longevidad de las personas, por ejemplo. Sí. Sí, de hecho nosotros hacemos mediciones muchas veces de la fuerza de agarre, la hacemos con un aparatito que tenemos y es un indicador de salud. Indicador de salud. Y también de vida. Pero sí, realmente, si nosotros, entendiendo también el proceso de cada persona, cómo se encuentra a nivel, porque hacer ejercicio nos cuesta, Sí. por lo general. No es fácil entrar en una rutina, por mucho que sepamos que nos va a hacer bien, empezar y ponerte y mantener la rutina a largo plazo es muy difícil. Entonces, entender eso, pero también sabiendo que va a haber días que vas a poder hacer más, menos, hasta que tú puedes establecer tu rutina, ¿no? Y siempre sin forzarte, porque luego tú tendrás, si estás en periodo de tratamiento con quimioterapia, por ejemplo, pues tendrás tus efectos secundarios que a lo mejor te impiden hacer actividad física. Nosotros te vamos a recomendar un poco tener en cuenta todos los componentes que pueden afectarles a su patología, y si a lo mejor no pueden levantar 20 kilos, pero pueden caminar 10-15 minutos y no les produce una fatiga que les canse, pues entonces vamos a caminar 10-15 minutos y ya mañana o luego el próximo día que veamos, pues podemos seguir eso. Pero siempre incluir un modo de actividad física es esencial. Yo, en mi caso, cuando estuve ingresado, me hubiese gustado, hablé con un fisio, pero al parecer era complicado el protocolo, el proceso. Yo no me movía de la cama, un poco depresivo también estaba y tal, y me hubiese gustado pues, que me hicieran unos movimientos, esa bobería, que hablas conmigo y que me muevas un poco, yo sentía que yo personalmente no necesitaba, y es verdad que eso no lo tuve, no sé yo hasta qué punto, es verdad que estaba lleno de cables por todos lados, pero cualquier tipo de movimiento, desde mover el pie, Sí. ¿sabes? Y hablar con el fisio, creo que a mí me hubiese servido bastante. Es verdad que ya los médicos por último decían, levántate de la cama, estaba siempre acostado, porque yo, cada uno lo lleva como puede, yo en mi caso intenté, como quien dice, me apagué fuera de cobertura y digo, ¿qué pasa el tiempo? Y, ¿sabes? Yo acostado durmiendo, viendo series, es verdad que mi pareja, mi novia Noelia estuvo ahí todos los días y fue un apoyo inmenso para mí, pero
Lo cierto es que yo ya en falta, es verdad que me movieran un poco en la cama. Que llegara alguien y como quien dice que me haga cosquillas, que me muevas un poquito, porque yo digo ejercicio de fuerza, pero tú sabes que ejercer ya una presión ya es fuerza, Sí, ¿sabes? sí, un isométrico. Cualquier cosa así. Yo siempre digo, es como cuando tú miras a los gatos, cuando los gatos se hacen daño una pata, que van cojos, después ellos poco a poco empiezan a apoyar. Ellos van apoyando, hasta que acaban caminando después, pero poquito a poquito, aunque sea desde el primer día, ya empiezan a intentar apoyar, si no pueden se quedan arriba y después un poquito más, ¿no? Pues yo siempre hago esa comparación y es importante también, como tú dices, a nivel hospitalario, en la cama, obviamente nosotros sabemos que se pueden perder kilos y kilos de masa muscular Sí. por estar encamado únicamente sin moverte. Entonces, es muy importante evitar eso, porque cuanta más masa muscular pierdas, más difícil va a ser después la recuperación, desde casi aprender a caminar otra vez desde el principio. Mira, has mencionado un par de cosas que son interesantes y que tienen que ver mucho con cómo estamos de bien diseñados. Lo que dice Amadeo, que mi novia estuvo conmigo todo el tiempo. Y hay una estrofa de un poeta importante, majorero por cierto, que dice: un dolor tengo, pero que se me quita cuando te veo. Significa que el dolor es controlable desde muchos puntos de vista. Y ese es un fenómeno, una cosa que me interesa mucho, lo que tú estás haciendo, que tiene que ver con el futuro de cómo entrenar a las personas para que aprendan a controlar el dolor. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora del ejercicio y el dolor. El ser humano es un animal andariego, está diseñado no tanto para correr, salvo que haya necesidad, aunque puede hacerlo, como para caminar. Pero al final el ejercicio físico produce dolor. Pero si tienes que estar todo el día corriendo atrás de la cabra para poder llevar comida para tu familia, tienes que saber soportar el dolor, tienes que saber hacerlo. Y el organismo libera endorfinas, que son productos internos. Endorfinas es lo que comentas, es una cosa parecida a los opiáceos internos, pero no es lo mismo. Las endorfinas lo que hacen es mitigar la sensación de dolor. ¿Y cómo se hace? Pues haciendo ejercicio. O sea, tener buena compañía, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas ayuda y mucho a sobrellevar estas cosas. Entonces, claro, estar encamado y tal es muy complicado. Por ejemplo, cuando alguien, lo que tú decías, combatir la depresión, ¿cómo también? Pues también haciendo ejercicio. O sea, a la gente que está deprimida, lo mandan a relacionarse, lo mandan a caminar, lo mandan a hacer vida activa, lo mandan a que se mueva, que interactúe con los demás. He oído que el ejercicio es casi tan antidepresivo como la medicina antidepresiva. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, lo es. Pero ambas, todos por el mismo tipo de mecanismos, es por la producción de endorfinas, de esos componentes internos que te ayudan a mitigar el dolor y el malestar. Con eso, o sea, no siempre, o sea, no es la panacea, no es solo lo que te va a ayudar, pero es un componente importante y seguramente educarlo de cara al futuro puede ser muy interesante. Aprende esas cosas, David, que seguro que vas a tener ahí éxito con el futuro. Yo lo que más he investigado ha sido la parte de educación al paciente. Sí. La educación al paciente y también la comunicación con el paciente, cómo le hablamos, qué le decimos, en qué conversación tenemos con el paciente, cierta cordialidad también de qué es lo que yo sé del tema, si te lo puedo contar. O sea, trabajamos mucho en la comunicación con el paciente y la educación. Y sabemos de las investigaciones que hemos hecho nosotros que únicamente la forma en la que se habla con el paciente ya tiene un efecto analgésico. Sabemos que existe la hipoalgesia inducida por el ejercicio. Cualquier tipo de actividad física va a inducir una reducción del dolor. Y sabemos también que la educación también produce una reducción no solo del dolor, sino del estrés y de la ansiedad. Sí. Es importante, por ejemplo, en la época del COVID, que estaba la gente encamada a tiempo, inconsciente, y por tanto no podía hacer nada, tenían sedado y tal, uno de los mayores problemas que me contaba Sergio Ruiz, que ha sido hasta hace 4 días jefe de servicio de cuidados intensivos en el Hospital Negrín, fue alumno mío también. Siempre me contaba que el mayor problema que tenía era la pérdida de masa muscular durante el tiempo que estuvieran encamados.
porque perdían 30 kilos, 40 kilos, una cosa espantosa. Eso es porque una situación de estrés está liberando continuamente cortisol, cuya función principal es destruir proteína y producir glucosa para que el cerebro funcione. Ese es el tema. Y ahí está. Es una situación compleja porque ni sin él ni con él tienen las penas remedio. Es decir, no puedes sacar adelante a la persona que está encamada sin meterle corticoides o, digamos, potenciar los propios que tiene, ni tampoco puedes combatirlos. O sea, que es una cosa tremenda. O sea, es muy complicado. Y ellos lo hacían haciendo, si estás inconsciente, alimentación por vena, que es una posibilidad también. Pero en fin, esto es otra cosa. Yo quería, en fin, un poco, si les parece bien, podemos ir concluyendo, así que... Me gustaría hacer una pregunta. Sí, venga. La parte mental, la parte de el enfermo, en unas conversaciones con la oncóloga, que cuando mi hijo empezó por la quimio, decía, mire, a mi hijo, es importante que usted esté bien, que esté positivo, que esté con ganas, usted es el 50% del tratamiento. Si usted está con ganas y tal, y la verdad que... A mí me dijeron lo mismo, la actitud. Los primeros momentos fueron muy complicados, por lo que lo decías tú ahora, la forma de transmitirle al enfermo y cómo el enfermo encaja también en la noticia, ¿no? Sí. Porque claro, el cirujano le dice, pues mire, en esta ocasión no se puede operar, hay que esperar, reducir el tumor para poderlo operar. ¿Cómo encaja eso, no? Y de la forma que te lo dice, ¿no? Luego... la oncóloga, cuando ya va a empezar la quimio, le dice el 50% de tratamiento de usted. Y ha sido así. La verdad que mi hijo ha afrontado el tema de una manera... me dice, papi, que me hagan lo que me tengan que hacer, pero lo que quiero ya es curarme para ir a trabajar. Y la verdad que ha sido... todo lo que le han dicho los médicos ha ido sucediendo. La primera parte fue una parte, digamos, negativa por las noticias negativas, pero ahora están siendo positivas. Y él, después de 2 días de haber sido operado, fue a la planta y ya estaba pensando en caminar, con 1000 cables, como decía Amadeo, 1000 cables por todos lados. Yo me eché a correr los primeros días, me eché a correr. El médico se rió un poco y dice, pero mira, que tienes baja la hemoglobina, te va. Yo voy corriendo y nervioso, me eché a correr así y tal. Y, así, no sé. Y él un día sí, otro día también, hace ejercicio, va a caminar y se marca un objetivo. Está haciendo una vida casi normal y ahora pues dependiendo un poco, pero es muy importante, don Nicolás, la parte mental del enfermo para poder combatir la enfermedad, ¿no? Totalmente, la actitud del enfermo ante la enfermedad es fundamental. Pero es verdad lo que dice Amadeo también. ¿Cómo consigues el ánimo? Pues fácil no es. Han pasado por ahí con 200 bolsas de sangre que te han puesto. A mí fueron 20 y pico bolsas de sangre, más de 200 luchadores fueron a donar. Pero fíjate, 20 bolsas de sangre es un montón de sangre, son como 4 o casi 4 veces la que tienes tú, ¿no? Debe tener como 7 litros. Yo ahora estoy fuerte porque tengo la sangre de los luchadores, me la pasan y estoy fuerte como un toro, gracias a eso. Eso le decía este amigo que mencioné antes, Sergio, que atendió en su momento a Paulino Rivero en Las Palmas, que se puso con problemas, que perdió mucha sangre y tal, y siempre le decía, usted ahora es tan buena persona porque tiene sangre canariona. Sí. Así que, en fin, pues quería decirte que he estado muy a gusto con ustedes. O sea, a David lo conocí hace 4 días, viene a ser hijo de vecinos nuestros también, era... El sobrino nieto de Pepe, sobrino tataranieto de Pepe Urbano, estuvo casado con una hermana de su abuelo, Morales, con los Morales. Varias generaciones de luchadores morales nos contemplan. Esta mañana estaban mirando una foto que mandaron por WhatsApp en el equipo de lebristas del Teide con Nino Morales, Pablo Morales y Paco Morales. Tu tío abuelo es... Los tres. Paco Morales era mi abuelo. Tu abuelo, sí. Y Nino y Pablo eran antiguos. Pablo es mi padre, claro. Nino es esa cogida de muslo particular que a mí siempre, cada vez que me ve, me explica cómo se coge. Dice que tienes que pellizcar el muslo, que eso viene, y eso tiene una fuerza. Sí. Yo el muslo lo aprendí a coger con él de pequeño, me lo explicaba y dice, no, pero mete así, los dedos así para que pellizque la carne, sí, para que no se escape. Sí, el que trincaba él así debajo del tentón, ya salía por encima. A veces y me aprieta el brazo y ya, Nino, afloja. Y está fuerte, está fuerte el tío. Sí. Referente a lo de la lucha, seguro que va a ser un éxito, seguro, porque el pueblo canario siempre en ocasiones, cuando hay un tema de esto, pues se vuelca más todavía y lo da todo y
seguro que va a ser un éxito y la gente va a colaborar y la gente va a participar y después de esta tremenda charla de parte de Nicolás y de aquí del amigo Morales, pues y tu aportación también y yo un poquito también que he aportado, pues seguro que va a ser muy buena. Se va a llenar el terreno, se va a quedar pequeño. Hay que mirar a ver en qué terreno se puede hacer, porque Sí. siempre cuando hay un tema de esto de este calibre, una luchada, pues a beneficio de esta fundación que está trabajando en investigar el cáncer y ayudando a que los enfermos puedan mejorar cada día. Yo hago un llamamiento a que la gente esté pendiente, será para el mes de septiembre seguramente. Estamos pendientes de buscar fecha. Sí. Luchadores no van a faltar. No, luchadores ya por Facebook me han confirmado de la talla de Tomasín Padrón. Ahora lo subieron a Punta B. El tema será ver cómo hacemos el tema de los pasajes y ir atando cabos poco a poco y que tengan el seguro de la mutua y todo este tema. Esto va a ser un éxito seguro y la gente va a participar, le vamos a dar visibilidad en redes sociales, a través de prensa, televisión, Sí, esa parte me encargo yo. Televisión Canaria ya yo soy un poco relacionado con los medios de comunicación y vamos a dar visibilidad a este tema y me quedo con lo que decía don Nicolás, previamente, el día anterior o 2 días antes, hacer unas charlas, coloquios y que la gente participe y que sepa cómo hay que cuidarse, qué hay que comer, qué no hay que comer y cómo afrontar el cáncer, que digamos que es un bicho que está por ahí, siempre te aparece cuando menos te lo esperas. Y seguro que con la ayuda de expertos como Nicolás y como aquí el amigo Morales, pues va a salir bien, va a ser un éxito. Y esa aportación que tú dices que quieres donar a la fundación me parece perfecta para que seguir investigando y mejorar la salud de las personas. Pues sí, vamos a despedir aquí esta pequeña charla, podcast que hemos hecho. Y nada, esperemos que no sea el primero.